soy Gorka Villar, responsable de marketing para Navegación Universal de los Networks. Antes de nada, quisiera agradecer por supuesto a Joseba y a todo el equipo del festival por darnos esta oportunidad de presentar 13 crímenes. Llegamos al festival con muchísima ilusión, además con las dos protagonistas del video podcast. Y para nosotros es un auténtico placer estar con todos vosotros. Cuando surgió la idea de presentar o de producir un video podcast 100% centrado en el true crime, pensamos que era una oportunidad perfecta para un canal como Calle 13, que es el especialista, el veterano del crimen y de la investigación. Y, por supuesto, bueno, poder contar con Emma y con Silvia. Antes de hablar de eso, de 13 crímenes, sí que me gustaría poneros en conocimiento o comunicaros que, bueno, que Calle 13 celebra 25 años, ahora en septiembre, el 13 de septiembre, y lo hemos hecho, bueno, pues aunando con nuestros compañeros de programación un especial lanzando las 4 series más importantes, más icónicas que tenemos en el canal. Empezamos con Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que también celebra su 25 aniversario, ha ido creciendo con nosotros. Su spin-off correspondiente, que es Crimen Organizado, Ley y Orden, Crimen Organizado, y The Equalizer por su 4ª temporada y la inigualable y inolvidable Queen Latifah. Y por supuesto, como colofón, pues tenemos 13 crímenes, que es el primer video podcast que se ha producido para la televisión. Estamos muy orgullosos de este hito, por supuesto, y de continuar durante estos 25 años dando a los espectadores pues, nuestra mejor versión, con los contenidos relacionados con el suspense. 13 crímenes es un formato original creado por Navegación Universal y con la colaboración de Neurax como productora, y presentado por las periodistas Silvia Ortiz y Emma Entrena, que ambas tienen una dilatada experiencia con su podcast de Roles Nocturnos. También no quisiera dejar de pasar la oportunidad de agradecer a todo el equipo de Navegación Universal, pues tanto el equipo de AdSales, con Belén, con Manu, con Alejandro, con Ignacio, por supuesto, y a Marketing y Prensa, que están aquí con nosotros, Carolina, muchísimas gracias, y a Claudia y a Paula, que están por aquí. Comentaros, por último, que 13 crímenes se estrena el 13 de septiembre, que es cuando celebramos 25 años, en el canal. Después pasará a estar disponible en las diferentes plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube, Universal Plus España. A continuación vamos a presentaros una promo para que veáis el contenido y luego Emma y Silvia nos acompañarán en la presentación. Como veas. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al festival por contar con nosotras y por supuesto a Calle 13 por estar haciendo lo que para nosotras es un sueño que se ha hecho realidad, 13 crímenes. Lo primero de todo, aunque ya lo has mencionado, por si hay confusión, mi compañera y socia es Silvia Ortiz y yo soy Emma Entrena. Y nada, contaros un poquito que nosotras hace un año pues estábamos ahí donde estáis vosotros, porque nosotras estudiamos periodismo, de hecho nos conocimos en la radio. Bueno, ahora con los nervios que tenemos aquí arriba, casi preferiría estar ahí abajo con vosotros, la verdad. Pero bueno, como os he dicho, nosotras nos conocimos en la radio y ahí fue cuando nos picó el gusanillo de crear nuestro primer podcast. Nosotras queríamos acercar el mundo de la radioficción, la radionovela de misterio, que es lo que nos apasiona a la gente joven, y bueno, así surgió nuestro primer podcast, que es Terrores Nocturnos, y es un poco pues, nuestro bebé, como le llamamos. Sí, es nuestro niño, y de hecho, cuando empezamos con Terrores Nocturnos no éramos ni conscientes de nada de lo que seguiríamos ahora. Hemos sido el primer podcast más escuchado de True Crime en España, hemos conseguido datos de más de 1 millón de escuchas mensuales, seguidores en todas las redes sociales, alrededor de 1 millón de seguidores, y es algo que a día de hoy nos sigue costando creer, y ya esto bueno, todavía no. Pero bueno, nosotras queremos recalcar que no somos influencers, nosotras no todos somos periodistas. Esto quiere decir que los capítulos están 100% investigados por nosotras, con fuentes contrastadas, todo sacado de fuentes primarias, súper revisado, y al final es verdad que utilizamos las redes como una herramienta de comunicación, pero realmente queremos destacar como esa profesionalidad en el producto. Sí, de hecho, Calle 13, cuando tenía planteado esta idea, creo que fue uno de los requisitos que buscaba, esa rigurosidad, esa imparcialidad, y nosotras que ya llevábamos planteando un tiempo esto de hablar sobre True Crime, hacer quizás otro video podcast o algo, fue una idea increíble ser el primer podcast de True Crime, video podcast en este caso, que se vaya a emitir en televisión y en unas fechas tan importantes como el 25 aniversario de Calle 13, obviamente.
Claro, igual que con Terrores Nocturnos, pues queríamos llevar esta radioficción a la gente más joven. Ahora nuestra intención con 13 Crímenes es llevar un formato más innovador, como es un video podcast que ya ha calado mucho entre la gente joven al público del medio que sigue siendo el medio rey, que es la televisión, y un público que también se merece, ¿no?, esta innovación. Y claro, si hablamos de True Crime, pues Calle 13, que lleva más de 25 años siendo experto en crimen, en thriller, pues es que ha sido un perfect match. Sí, perfecto. Un match perfecto, totalmente. Totalmente, y bueno, ya no nos vamos a enrollar más porque si no nos podemos parar ahí todo el rato, así que ya sería el primer capítulo. Y luego pues charlamos más. Luego os animamos a que lo veáis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Pues nada, si queréis, empezamos. Si tenéis alguna pregunta, yo es que para un grupo con el hielo. Quería preguntaros qué os animó, bueno, hemos un poco anticipado esto al principio de la presentación, qué os animó a dar el paso a pasar del podcast a la pantalla, ¿no? Dar ese paso y más vosotras en el mundo del periodismo. Pasar de la parte, ¿no?, de narrar y contar a ser las personas que lideran un proyecto de estas características. A ver, yo creo que cuando, o sea, depende del tipo de periodismo que busques, pero yo, por ejemplo, cuando yo me metí en periodismo, el tema de decir algún día hipotéticamente estar en televisión, tener tu propio programa, para mí era como un sueño que decía, madre mía, esto no va a pasar, yo lo voy a intentar, pero no va a pasar. Entonces sí que es verdad que poco a poco, el haber formalizado el tema de terrores y que surgiese esta oportunidad de llevarlo a la tele, al medio de televisión, uno de los vídeos más importantes, donde también hay mucho público al que nosotros al final, es verdad que llegamos a muchas franjas de edad, pero sobre todo de movernos en el tema de plataformas de audio, como Spotify, Vox, etcétera, pues no llegas a mucha gente que a lo mejor su medio de confianza, como lo ha sido muchísimo tiempo, es la televisión, y tienes ahí a mucha gente que está esperando un programa similar que, pues, por tema podcast no lo ha escuchado. Empezamos en YouTube un poco el tema del video podcast con terrores, lo empezamos, pero la televisión ya es como el top. Muy bien. ¿Hay alguien? Hola, buenos días, bienvenidas a Vitoria. Gracias. Ayer pensamos que habéis hecho una performance porque estuvimos con la chacha por la noche. Ya os contamos luego que era el episodio. Bueno, yo quería preguntar dos cosas. Por un lado, si después de hacer Terrores Nocturnos llegar a 13 Crímenes no se os queda el cuerpo un poco torcido, no sé si acabáis viendo fantasmas y criminales por todos lados. Y por otro lado, si conocéis alguna historia centrada en Vitoria, ya que estamos aquí, que Vitoria tiene lo suyo, incluido algún fantasma muy famoso, Andresito, no lo conocéis, pero es jugado una pelota muchísimo. Bueno, pues eso, quería saber cómo se os queda el cuerpo, si no acabáis teniendo de formación profesional de hablar de todas estas historias, y si conocéis algún caso vitoriano, que ya que estamos aquí, pues lo localizamos. Pues es verdad que hay veces que se nos queda bastante mal cuerpo, sobre todo cuando se nos juntan varios crímenes. O sea, hubo un momento cuando estábamos preparando todos los guiones de todos los casos de 13 crímenes, y además de terrores también tratábamos asesinos, también tratábamos criminales. Había un momento que, o sea, yo le dije a Emma, me voy a poner una alarma en casa porque es que no estoy soportando. O sea, sí, porque la verdad es que ya los ves en todas partes. O sea, tú vas en el metro, ¿no?, y vas pensando, una de cada 10 personas con la que te cruzas es un criminal, ¿sabes? O sea, porque ¿te cuentas? Claro, que todo el mundo. O sea, pero también es verdad que siento que de alguna forma nos hemos sensibilizado un poco. O sea, casos que antes no nos permitían dormir, ahora creo que nos hemos sensibilizado un poco y como que los dejamos pasar más, somos capaces de mirarlos con una mirada más fría, más analítica, pero siempre hay casos que te tocan y que es un poco difícil irte a dormir tranquilo. Sí, yo tengo que decir que enseguida, yo que sé, esta noche en el hotel, de repente hay una luz que ha parpadeado y yo ya pensando, tengo un fantasma en mi habitación, es un poco una cena. Y sí que es verdad que a mí me ha pasado épocas que, me puede decir Silvia, el tema del true crime, es verdad que, bueno, pues está muy en auge, digamos que llama un poco la atención esas historias que dices, madre mía, cómo alguien puede llegar a hacer eso, y de algún modo te engancha de decir cómo está pasando esto, cómo hay gente así. Pero sí que es verdad que yo tengo que dosificarlo, y yo había un momento en el que yo de verdad llegué al metro, yo le dije un día a Silvia, me estoy volviendo loca porque he visto una niña, la pobre de 11 años, y yo decía, esta puede ser un criminal, y yo esto ya, pero sí que es verdad, al final como que te intoxicas un poquito. Y el caso de Andresito sí que nos lo habían contado gente de aquí del País Vasco,
más de una vez, o sea, siempre que nos encontramos, de hecho, es muy curioso porque siempre que nos encontramos como alguien de cada parte de España, nos va diciendo, oye, ¿conocéis este caso de Sevilla? ¿Conocéis este caso de Vitoria? O sea que nos lo habían contado, la verdad, pero bueno, nos gustaría investigar más, sí, te digo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Bueno, chicas, qué orgullo veros ahí después de mucho tiempo escuchando Terrores Nocturnos. Que da gusto, enhorabuena lo primero. Y quería saber cuál es ese criterio que tenéis a la hora de escoger de la selección de casos. ¿Cuáles son esos requisitos que tienen que tener los casos para que vosotras decidáis plantearlos? Bueno, uno de los que siempre nosotros llevamos a cabo es evitar los casos más recientes, los casos que digamos no tienen una sentencia clara, todavía están en proceso judicial, porque al final eso también te lleva, en esos casos cuando no está terminado, lleva a crear teorías, a especular, y nosotros lo que queremos evitar siempre a la hora de hablar de un caso es empezar a opinar, porque al final nosotros somos periodistas y vosotros sabréis que al final es recopilar información, buscar datos, pero no es decir, bueno, depende si eres un gran columnista o algo así, sí, pero no es decir, ay, qué mal te parece, pues, ¿lo has puesto en la cara? Pues, no, realmente lo queremos contar. Entonces siempre intentamos que tengan como un espacio temporal, que el caso se haya enfriado un poco, para así decirlo, y lo podamos ver con más perspectiva. Claro, al final yo creo que la actualidad ya sí es suficiente, los casos mediáticos recientes. Nuestra intención es tratar casos cerrados siempre y que se puedan analizar un poco ya desde la luz que da el tiempo, analizar esa investigación y también al final intentar no afectar a las familias, porque si al final es un caso demasiado reciente o que la familia ha expresado que no quiere que sea tratado, siempre intentamos respetar eso, porque al final para nosotros puede ser un caso, pero para la gente puede ser su vida y eso es muy difícil. Sí, eso es algo que también a la hora de cuando empezamos a desarrollar el proyecto, hubo un match perfecto porque también nosotros como canal no queríamos caer en esa vía, ¿no? De tocar temas que estuvieran candentes, también todos los casos planteados son internacionales, que estuvieran, como decían, ya cerrados o archivados, que estuvieran bien documentados y un poco como comentaba Silvia, ¿no? De traernos de ese momento de actualidad para tener más perspectiva y que fueran casos objetivos, o sea, que investigaciones con datos con hechos objetivos. Lo que se trata un poco de especulación y siempre, por supuesto, con muchísimo respeto a, pues, porque incluso hay casos que hemos tratado que las personas implicadas en los casos o sus familiares están vivos, o sea, y entonces pues con muchísimo respeto, pues respetando su privacidad, su imagen, etc., ¿no? Pues cumplir una serie de requisitos para evitar caer en ese amarillismo, ¿no? Si se puede mirar de esa manera. Y hacen un trabajo excelente que han hecho de investigación, de documentación, con cada prueba, con cada dato, y eso ha estado muy bien, la verdad. Y en ese aspecto ha habido ahí como una simbiosis entre las partes implicadas, tanto la productora como nosotros en día, de estar de acuerdo en ese marco, ¿no? Trabajar en ese marco. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tengo aquí una... Sí, bueno, si queréis. El true crime, como su propio nombre indica, habla de crímenes reales, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis abordar este tipo de contenido en cada uno de los casos en los que estáis trabajando o que haréis? O sea, al final te refieres la manera de enfocar en cada caso. Bueno, al final nosotros lo que intentamos siempre en periodismo, lo que, bueno, ambas nos fuimos por el tema informativos, entonces al final es mucho contrastar datos, recopilar información e intentar evadir lo que hemos hecho todo lo posible, opiniones personales, valoraciones, porque al final se ha dicho así, nos valoramos mucho nosotras, pero no somos nadie para ponernos aquí a decir, no, qué mal, qué bien, qué estuve. Entonces intentamos siempre tocarlo de una forma imparcial, informarnos muy bien, eso creo que es lo que más tiempo tardamos, y intentar, pues bueno, seguir un orden a lo mejor cronológico, o a lo mejor si todo está hecho a raíz de un caso, se empieza con ese caso y luego se remonta para atrás. Cada caso tiene un poco una perspectiva, un enfoque, un recorrido, pero siempre intentamos verlo alejado, imparcial, intentar contrastar todo lo posible y ya está. Y al final tratar de
tener casos que a nosotras también nos llaman la atención por algo específico, porque al final cuando trabajas en algo que te gusta, que te interesa, que te apasiona, siempre es mejor, pero nuestra idea siempre es presentar todos los datos de la forma más objetiva posible y ya está el espectador para sacar sus propias conclusiones. Muy bien. Y luego, ¿cómo...? ¿Hacemos una pregunta? Sí. Perdona. Bueno, lo primero, Bueno, si te oye. ¿se oye bien? Sí. Primero, daros la enhorabuena porque creo que el formato ya en esta primera impresión huele a éxito. Quería preguntaros dos aspectos. Lo primero es que si después de analizar todos estos casos creéis que el crimen perfecto existe. Y lo segundo, al ver esta primera entrega, recuerdo una película que se llamaba Zodiac, en la cual la investigación periodística fue muy culpable de que tuviera un presunto culpable al final después de tanto tiempo, ¿no? Tenerlo con distancia. Ya que sois compañeras, si creéis que la investigación periodística a veces se ha ido por delante de lo que es la investigación policial en alguno de los casos que habéis podido tener. Yo creo que el crimen perfecto. A ver, yo soy de las que quiere pensar que no existe porque siempre hay que acabar buscando y encontrando a la persona que ha hecho eso tan terrible. Pero sí que pienso que, por desgracia, ya una vez nos hemos empapado en tanto tipo de criminal, eso no puedo considerar, pero es verdad, sí que hay crímenes que dices, esto yo, no sé ya la perfección de cada paso, cada cosa, no dejar pistas, en hacerlo de tal manera, justo si una persona se gira, pasa, no sé qué. Entonces yo sí que soy de las que piensan que me gustaría que lo contrario, pero creo que sí que existe una perfección. De hecho, hay crímenes que no se han resuelto, algunos son por investigaciones muy inteligentes, eso es cierto, pero otros son porque hay criminales que lo hacen con mucha perfección, ¿no? A mí el caso de Zodiac me apasiona, es uno de estos casos que me ha obsesionado desde el momento en que salió. Y creo que la investigación periodística en este punto es muy importante, primero porque muchos criminales directamente implican a la prensa, ¿no? Zodiac le implicó directamente mandándole esas cartas encriptadas a la prensa. Y muchas veces cuando la policía ya no tiene de dónde mirar, no puede avanzar, no consigue hablar con nadie, yo creo que los periodistas sí que podemos llegar a sitios a los que la policía no ha podido. Y creo que se ha demostrado en muchos casos que si no hubiera sido por esa investigación periodística, la policía al final no habría llegado a la conclusión. Obviamente, como periodista también creo que es tu labor, si has descubierto algo y lo tienes basado y a la policía y decirle que esto deberías investigarlo. Yo creo que ahí llevándote, o sea, estando de acuerdo con lo que dices, pero llevándote un poco a la contraria, creo que a día de hoy, por desgracia, se busca tanto el clickbait que ya se crean noticias, a lo mejor no tanto falsas de lo inventado de cero, pero sí se ha tergiversado algo, yo lo he entendido así, entonces lo escribo así. Y eso, a veces, el periodismo de necesidad de sacar información, que yo no lo llamaría como periodismo como tal, de investigar, sí que es verdad que hace que en algunos casos se deforme un poco y se desvíe un poco la crítica hacia otras zonas, cuando a lo mejor en este caso la policía podría ir un poco... Claro, es que estamos hablando también de una época de los 60, 90, que es cuando estaban todos los criminales en serie, ahora el periodismo ha cambiado mucho, todos los años. Claro. Y al final te dedicas tantas veces a hacer una noticia SEO por un titular clave que un medio quiere que pongas, que realmente estás sacándolo, pero no te da tiempo a esa investigación profunda que debería haber. Un poco en la línea de lo que estáis hablando, ¿cómo se gestó un poco ese pasar de ser periodistas que trabajáis en radio, medios digitales, medios escritos, a primero lanzar vuestro podcast y luego cómo ha surgido la posibilidad de, aunque habéis explicado un poquito ya, a dar el paso hacia el video podcast, ¿no? O sea, que también es como una evolución muy fascinante, ¿no? De cómo, desde el punto de vista profesional y personal, no sé si lo tenéis planificado o cómo ha surgido esto. Para nada. Bueno, nosotros al final nos conocimos en la radio, nos conocimos en Onda Cero cuando yo era becaria, tú tenías también otra beca, entonces sí que es verdad que ya desde el principio, bueno, yo creo que siempre se dice que si somos dos en una empresa, lo que es, te tienes que llevar bien, entonces ya había buena relación, había buena conexión, incluso teníamos algunas secciones de informativos juntas que ya gustaba un poco cómo sonaba, pero al final tú dices, ay, qué guay, quiero hacer más radio, pero al final la radio es un medio muy consolidado en el que cambiar una parrilla o conseguir un minuto de antena es casi imposible, y más siendo alguien que llevas meses ahí y que hay trabajadores que llevan años trabajando por tener un grupo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que aprovechando un poco el tema del tío, de poder crear un podcast de una
forma, digamos, barata, con los materiales que tendríamos por casa. Yo tenía un micrófono, nos juntamos juntos en cátedras, empezamos un poco a plantear la idea de, oye, ¿y si hacemos nuestro propio programa? Al principio estuvimos ayudando, pero sí que es verdad que si algo no teníamos en común es que en los descansos, después de tanto informativo, era como que de repente un día estábamos los becarios, que tenemos unos cuantos, ahí en la redacción y dije, guay, hay un caso de una muñeca diabólica y la única que se me va escuchando yo también, ya sé cuál es después Silvia, y fue un poco esa conexión y esa vía de escape para cuando teníamos descanso, nos poníamos a hablar cosas de misterio. Entonces, cuando decidimos de hacer el podcast, fue un poco como, ¿por qué no probar este ámbito? Claro, o sea, el paso más importante que nos puede dejar nuestros trabajos como periodistas, que creo que fue un paso duro porque realmente nosotras teníamos mucha vocación, o sea, estudiamos periodismo porque nos gustaba y el hecho de dejar el periodismo fue duro, pero realmente fue también una cuestión de tiempo. Teníamos terrores, cada vez estaba creciendo más, cada vez era más incontrolable. Estábamos trabajando muchas veces. Yo llegaba a estar a la vez del 5 en el 20 minutos y con terrores, y había un momento en el que no podía dormir. Emma también estaba en una cero en otra empresa y con terrores. Y ya cuando se nos presentó la oportunidad de 13 crímenes, dijimos, tenemos que dedicarnos a esto. Y yo creo que ese momento de dar el salto fue a la vez muy duro, porque como que no queríamos dejar el periodismo, pero también hubo algo, nosotras que creemos mucho en la energía, en el destino, como que dijimos, este es el momento y tenemos que hacerlo. Y ahora llevamos pues ya 10 meses. Sí, fue que sí. Romper el espejo, ¿no? Pasar Claro, pasar a Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Hemos resuelto todas nuestras dudas? Vale, pues por nuestra parte, como Calle, te damos las gracias. Una vez más por colaborar con nosotras, perdón. Esperamos que podamos continuar en el futuro, esa es nuestra idea. Y bueno, ojalá tu predicción sea que vuelva al éxito y que sea un éxito. Y nada, vamos a que lo veáis. Muchísimas gracias por todo y gracias a Fespal otra vez por acogernos y darnos esta oportunidad. Un abrazo y gracias. Gracias.